Hoy vamos a hablar de EKS, que es la solución que ofrece Amazon para Kubernetes, ¿vale? Os recomiendo que os preparéis porque ahora viene un contenido un poco... tiene miga, ¿vale? Vais a ver que voy a hablaros de cómo funciona Kubernetes muy por encima, no vamos a llegar a muy bajo nivel, pero hay muchos componentes y cosas que hay que explicar antes y tenemos que hablar de ellas, ¿vale? Así que nada, ¿qué es Kubernetes? Además de ser la palabra de moda o la tecnología de moda desde hace unos años, Kubernetes es la tecnología para orquestación de contenedores, digamos, más conocida y más extendida y más utilizada. Es open source desde que lo hizo Google hace, creo que fue 2016 o algo así. En realidad, Kubernetes nació de un proyecto que se llamaba York, que también lo hizo Google, hasta que lo liberó, ¿vale? Internamente Google, todos sus servicios, todo lo que ofrece, desde que lo conocemos, más o menos empezó a utilizar esta tecnología. Entonces la liberaron para el resto del mundo y gracias a ellos, pues, estamos aquí hablando de esto hoy, ¿vale? ¿Qué podemos decir de Kubernetes? Al igual que hablábamos de que los contenedores, una de las grandes características es que son portables, es decir, los podemos utilizar en cualquier entorno. Kubernetes también, ¿vale? Kubernetes se puede montar prácticamente ahora en cualquier sitio. Casi todos los clouds ofrecen un servicio de Kubernetes. Si no, lo puedes montar por ti mismo. Lo puedes tener Kubernetes hasta en una Raspberry Pi, ¿vale? Hay bastantes proyectos que te permiten desplegar Kubernetes. Lo podemos tener en local, en tu propio portátil. O sea que prácticamente se puede tener en todas partes. Podría decirse que hasta en dispositivos de IoT. Así que bueno, lo de la portabilidad llevado al extremo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, como ya sabemos, ayuda a tus aplicaciones a escalar. Kubernetes tiene muchas más opciones si lo comparamos con ECS. Como os comentaba ayer, la idea que ofrece Amazon para ECS es simplificar tu orquestación de contenedores muchísimo, ¿vale? Hoy vais a ver por qué. Este tercer dibujito, claro, habla de los primitivos, estos objetos, estas características que tiene Kubernetes internamente para que podamos personalizar hasta el último detalle de nuestra aplicación, ¿vale? Aquí vamos a ver una imagen. Sí, se ve bien. Vale. Esto es un high overview, como una vista así muy simplificada de componentes de Kubernetes, ¿vale? De cómo funciona. Podríamos decir que Kubernetes está distribuido en dos partes, ¿vale? Por una, tenemos el control plane, ¿vale? O los nodos master, son el cerebro de Kubernetes. Y por otra tenemos los data plane o worker nodes, ¿vale? Que es donde realmente tenemos la aplicación, donde están nuestros contenedores, ¿vale? Habiendo hecho esta separación, ¿vale? Entre master y worker, ¿vale? Después Kubernetes internamente tiene muchos componentes para que esto funcione, ¿vale? Si empezamos por el master, ¿vale? Veremos que hay un API server. Este API server es la forma que tenemos tanto internamente como externamente de contactar con el clúster de Kubernetes, ¿vale? Como he dicho, el master es el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, este API server es la forma de hablar con él y darle instrucciones, tanto interna como externamente. Además de este API server,
no sé si, bueno, voy a seguir un poco el orden que hay aquí, ¿vale? A la derecha, veréis que aparece el Cloud Controller Manager, dice que es opcional. ¿Esto qué quiere decir? Que en las versiones vanilla es Kubernetes estándar, ¿vale? Sin estar administrado o ofrecido por un cloud provider donde ellos han hecho sus propias modificaciones, ¿vale? Pero el ejemplo viene a ser el mismo, ¿vale? Pensemos, dejemos aparte el Cloud Controller y seguimos con el Controller Manager, ¿vale? El Controller Manager lo que hace es despliega componentes, bueno, en todo el Controller Manager internamente corre procesos de control, ¿vale? De sistema dentro de Kubernetes, como por ejemplo el Node Controller, que se encarga de ver que los nodos están vivos, el Endpoint Controller, que se encarga de popular objetos a nivel de red para que podamos tener conectividad entre ellos, el Job Controller, que se encarga también de mirar las tareas. Ahora os explicaré, es que claro, hay mucho contenido, por eso quiero ir en orden para que no nos dé una sobredosis de información, ¿vale? Dejando aparte el Controller Manager, que como ya hemos visto, lo que hace es controlar internamente muchos servicios, ¿vale? Tenemos etcd. etcd es el sistema de, bueno, es la base de datos, es la tecnología de base de datos que utiliza internamente Kubernetes, ¿vale? etcd está altamente disponible, es un Key Value Store y, bueno, lo utiliza Kubernetes desde sus principios, ¿vale? Como veis en este ejemplo, bueno, es que en esta imagen simplemente sale un etcd. Normalmente suele estar distribuido. Hablaremos luego de cómo podemos levantar los distintos tipos de arquitecturas, ¿vale? De Kubernetes. Pero en este ejemplo simplemente sale uno, un etcd. Siguiendo, tenemos Kubelet, ¿vale? El kubelet es, bueno, aquí simplemente hemos saltado ya al data plane y eso no me gusta porque, claro, es que el orden está un poco alterado. Voy a seguir con el scheduler porque el scheduler también está en el control plane, en el master, ¿vale? El kubescheduler es el componente que se encarga de crear nuevos pods y elegir el nodo al que se van a asignar. De la misma forma que hablábamos ayer con ECS, en la que teníamos unas prioridades a nivel de recursos, de afinidades de nodos y demás, el kubescheduler hace lo mismo, ¿vale? Es el que se encarga de decidir dónde los contenedores van a terminar, ¿vale? Ahora sí, ahora podemos pasar a los componentes de los workers, ¿vale? Y veremos que está el kubelet, ¿vale? El kubelet es un agente que corre en todos los worker nodes, ¿vale? Y se encarga de verificar que los contenedores están corriendo, ¿vale? El kube proxy es el que se encarga de la red en el nodo, ¿vale? Es el que se encarga de hacer todas las reglas bueno, de configuración de red para que nuestros contenedores puedan hablar entre sí y para que nosotros podamos hablar también con ellos desde fuera, ¿vale? Siguiendo la imagen, bueno, voy a contaros alguna cosa más por aquí. Como container runtime, ¿vale? El container runtime, lo hablamos ayer, es la tecnología realmente que se utiliza para los contenedores. Principalmente se ha utilizado Docker desde los inicios, porque como hablamos, Docker fue esa tecnología, ¿vale? Junto con su empresa, los que más ayudaron al principio y los que más se han promovido desde que todo esto empezó. Pero han ido saliendo nuevas tecnologías, open source, y la comunidad y demás ha elegido optar por seguir este camino. Entonces, desde hace un par de versiones en Kubernetes, Docker ya no es la tecnología que se utiliza como container runtime. Y como comentaba ayer, hay varias más. Está Containerd, está CryO, lo escribo por aquí porque CryO puede que no sea tan...
¿vale? Un segundo porque estoy escribiendo otra vez. Esta sería una y esta sería otra. Estas son tecnologías de container runtime aparte de Docker, ¿vale? Bueno, después de este overview, ¿vale? A nivel general de qué es Kubernetes y cómo funciona, ¿vale? Vamos a hablar un poco de los componentes que hay internamente y del ecosistema de objetos que hace que todo funcione, ¿vale? Vamos a empezar por orden, ¿vale? Os voy explicando. A ver, ¿os recordáis ayer cuando hablábamos del task definition? ¿Vale? El task definition era aquella parte donde nosotros definíamos cómo iba a ser nuestro container o nuestro set de containers, ¿vale? En el que decidíamos cuántos containers iba a haber, las imágenes, las variables de entorno, los recursos que iba a utilizar y demás, ¿vale? El pod en Kubernetes sería lo mismo, ¿vale? El pod en Kubernetes es la unidad más pequeña que hay a nivel de containers. Os voy a explicar por qué. Cuando nosotros desplegamos un pod en Kubernetes, un pod puede ser un container o un conjunto de containers. Pero cuando levantamos un pod, al igual que podíamos hacer ayer con un service, si no le decíamos que hubiera varios a la vez levantados, un pod solo levantará este set de containers, ¿vale? Entonces, perdemos un poco la gracia de lo que queremos lograr con Kubernetes, ¿no? Al final siempre intentamos desplegar aplicaciones en alta disponibilidad y para ello tenemos que hacer aplicaciones, bueno, que puedan ser replicadas. Entonces, levantar un pod no es muy recomendable para un servicio que queremos altamente disponible porque si por lo que fuera este pod fallase, perderíamos el servicio de ese pod. El siguiente objeto que tenemos, no va en orden la lista, pero bueno, gracias a Amazon, sería el deployment, ¿vale? Con el deployment lo que podemos conseguir, bueno, voy a recular, sería el replica set, ¿vale? Con el replica set lo que podemos definir es cuántos pods necesitamos para el servicio que queremos levantar. Como decía el pod al final, si lo levantáramos, si lo aplicásemos en el clúster de Kubernetes, veríamos que es uno único. Con el replica set podemos decir, vale, pues quiero un replica set que sea un conjunto de 3 de estos pods a la vez, ¿vale? El replica set es algo que quiero que entendáis de forma conceptual. No es un objeto que se suele utilizar directamente, ¿vale? Porque ahora viene otro objeto que se encarga de generar estos replica sets. Y este es el deployment, ¿vale? El deployment es el objeto que se encarga de decir, vale, quiero tener un servidor web, es decir, un Nginx y pongamos otro container que es una API, los dos conformando un pod, en un deployment, ¿vale? Este deployment quiero que tenga, no sé, 5 réplicas, ¿vale? Para que sea altamente disponible. Este deployment lo que se va a encargar es de crear la réplica set necesaria que dirá que vamos a tener 5 de estos pods, ¿vale? Y la que se va a encargar de decir, vale, pues estos pods están funcionando o no, ¿vale? Ahora vendríamos a explicar lo que viene a ser un stateful set, que aquí no aparece, pero quiero que lo sepáis. La idea principal en Kubernetes era la de correr aplicaciones stateless, ¿vale? Con stateless nos referimos a aplicaciones que no guardan estado, a estas aplicaciones que no guardan datos, o al menos que no los guardan de forma interna en el mismo contenedor. Es decir, que si este pod container
deployment se reinicia, no vamos a sufrir ninguna pérdida de datos, ¿vale? Esos son aplicaciones stateless, ¿vale? Porque no guardan estado. Las aplicaciones stateful set, sin embargo, es todo lo contrario. ¿Por qué decimos esto? Porque a las aplicaciones stateful set tiene particularidades. Se parecen a un deployment porque tienen las mismas funciones, pero con estas particularidades. Cuando lanzamos un stateful set, bueno, vais a ver luego que cuando lancemos un deployment, el deployment va a tener el nombre que nosotros le hayamos dado, example, seguido de un random string, ¿vale? De una cadena de caracteres que él va a hacer de forma aleatoria. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un replica set, ¿vale? Una de las características es que el replica set va a tener el nombre que nosotros le digamos seguido con el número asociado a esa réplica. Es decir, si decimos que tenemos una réplica set de 3 réplicas, vamos a tener example-0, example-1 y example-2. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque como hemos dicho que ahora sí que vamos a querer guardar datos que persistan, ¿vale? Necesitamos poder acceder a estas réplicas de manera única. Pensad en ello como una base de datos, ¿vale? Si tenemos una base de datos de 3 nodos y estos 3 nodos se conforman de un máster y 2 réplicas, ¿vale? Vamos a necesitar poder acceder a nivel de red directamente al máster o a la réplica sin tener que, bueno, pudiendo diferenciarlos, ¿vale? Ya que si obtenemos random strings va a ser muy complicado. Si ya sabemos que el nodo 0 va a ser el máster, es mucho más fácil, ¿vale? Esto es uno de los ejemplos. Además, las réplicas set tienen mucha facilidad para que podamos atacharle, perdón por el anglicismo, adjuntarle un volumen persistente. A esto llegaremos también después, ¿vale? Esto no quiere decir que a un deployment no podamos ponerle un volumen persistente. Sí, se puede, pero no es lo usual. Pero bueno, se puede. Y estas son las particularidades que tiene el replica set, ¿vale? Luego venimos con otros objetos de Kubernetes, como puede ser un job, ¿vale? Un job es como la task que hablábamos ayer de NCS. Un job es una tarea que está pensada para correr y morir, ¿vale? Imaginemos que hacemos un nuevo despliegue de nuestra aplicación y tenemos que actualizar el esquema de la base de datos. Bueno, pues podemos levantar un job que corra cuando nosotros le digamos y haga ese update del esquema de la base de datos, ¿vale? Se levantará y morirá, ¿vale? Luego a nivel de red tenemos los services, ¿vale? Esta parte es súper importante. No podemos tener nada dentro de Kubernetes que no tenga un service, ¿vale? Si no, no podremos comunicarnos con él. El service lo que hace es que nosotros generamos un objeto service con un nombre y le asociamos a través de labels, que es la parte que viene ahora, le asociamos el servicio que va a tener detrás. Pensemos que internamente es como un load balancer, ¿vale? Cada vez que levantamos un service, levantamos un load balancer y le decimos, vale, este load balancer, ¿a qué servicio está asociado? Vale, pues a aquellos deployments, réplicas edge o pods que tengan este conjunto de labels. Lo que hará el service es que comprobará eso y si tiene un set de microservicios, de contenedores asociado con esos labels y está running, ¿vale? Está vivo, entonces nos dará servicio a nivel de conectividad. Puede pasar que tengamos un service asociado a un deployment, por ejemplo, y que aún así no tengamos conectividad. Esto ocurre porque si los microservicios, contenedores que estamos levantando en el clúster de Kubernetes no están corriendo, es decir, por algún motivo no están en estado healthy, el service no va a dejar
que te mande a nivel de conectividad peticiones, ¿vale? Seguimos con kubectl. Yo le llamo kubectl. Bueno, tiene muchos nombres, ¿vale? Le llaman kubectl. En realidad es kubecontrol. Yo le llamo kubectl, mucha gente le llama kubectl. Y la forma en la que le llaman aquí en España también es kubectl. Os lo podíais imaginar, ¿vale? Es la herramienta, es el binario con el que nosotros trabajamos para hablar con la API de Kubernetes, ¿vale? Cada vez que queramos hacer una comprobación, que queramos ver el estado de los pods, que queramos desplegar una nueva aplicación, cada vez que queramos interactuar con estos masters, nodos masters o control plane de Kubernetes, utilizaremos kubectl, ¿vale? Y por último, de ahí en este ejemplo, tenemos los namespaces, ¿vale? Los namespaces es una forma lógica que tenemos de agrupar estos microservicios que podamos lanzar en Kubernetes, ¿vale? Pensad en ello como carpetas, ¿vale? En un sistema de ficheros. Tengo varios ficheros y los pongo en la carpeta finanzas, otros los pongo en la carpeta, llámalo X, ¿vale? Pues los namespaces funcionan de esta forma, ¿vale? Simplemente valen para agrupar objetos de forma lógica, ¿vale? Imaginad que tenemos una aplicación compuesta de un frontend, un backend y bases de datos. Pues podríamos tener un namespace que fuera frontend, otro que fuera backend y otro que fuera bases de datos, ¿vale? Para tenerlo ordenado. Es muy importante utilizar los namespaces, ¿vale? Porque si desplegamos todas nuestras aplicaciones en el namespace default, puede que nos encontremos en que llegará un momento que si hay muchos componentes ahí lanzados, sea difícil de administrar, porque cada vez que queramos ver algo, vamos a ver una retahíla de cosas muy grande. Entonces, por eso utilizamos los namespaces. Tienen particularidades aparte, ¿vale? Cuando nosotros desplegamos los diferentes servicios en diferentes namespaces, ¿vale? Internamente lo que hace Kubernetes es que le añade el nombre del namespace al DNS. Esto lo veremos luego, ¿vale? Creo que por ahora no sé si os está quedando todo claro, confirmadme, porque ya digo, es bastante información. Todo ok. Vale. Con esto os he dado un high overview de lo que es Kubernetes y sus objetos, ¿vale? Ahora vamos a hablar de EKS. Otra vez, seguiremos con EKS. Vale, pues como bien dice aquí Amazon, ¿vale? Es el servicio administrado, ¿vale? Que ofrece Amazon para Kubernetes. Como ya hemos hablado, EKS escala Kubernetes Control Plane a través de diferentes availability zones, ¿vale? Es decir, cuando nosotros creamos un nuevo clúster de EKS, lo que hace Amazon es que levanta nodos masters, ¿vale? En al menos dos availability zones, ¿vale? Luego los worker nodes es una cosa que nosotros decidimos cómo y cuántos vamos a tener, ¿vale? Lo bueno de EKS es que está integrado con la gran mayoría de servicios, ¿vale? Que tiene Amazon, como puede ser, por ejemplo, ECR para el repositorio de contenedores o los load balancers, ¿vale? Los Elastic Load Balancers. Además de todos los permisos que podamos asociarle con IAM, ¿vale? Bueno, como comentaba, hay dos partes bien diferenciadas, ¿vale? En EKS.
Por una parte está la parte que administra Amazon. En este caso, en la imagen en la derecha podemos ver la parte de arriba serían los control plane o estos master nodes, ¿vale? A la izquierda estaría toda la parte que es nuestra, ¿vale? Vais a ver que a la derecha, abajo, aparece Fargate por aquí, ¿vale? Esto es porque cuando nosotros levantamos un clúster de KS, como os he dicho, Amazon se encarga de toda la parte de los master, pero la parte de los workers es cometido nuestro, ¿vale? Es similar al concepto que hablábamos ayer con ECS y el Capacity Provider de tipo Instance, ¿vale? Entonces llegamos un momento al punto en el que estábamos ayer, bueno, pues entonces vamos a tener que volver a administrar máquinas. En parte sí y en parte no, ¿vale? Si no queremos administrar máquinas, instancias, Amazon lo que nos ofrece también es Fargate, ¿vale? Como sistema. Vamos a llamarle Node Group, ¿vale? Que es como el nombre que se utiliza en Kubernetes. El Node Group es la agrupación de nodos en las que vamos a distribuir nuestros microservicios, ¿vale? Entonces, nosotros podríamos levantar un clúster de EKS con un Node Group de tipo Fargate. Si hiciésemos esto, no tendríamos que encargarnos de nada, ¿vale? Porque todo sería serverless. En el caso habitual, ¿vale? En el que sí que tenemos instancias, hay dos tipos de instancias, ¿vale? O dos tipos de node groups. Por una parte, tenemos los managed node groups, ¿vale? Los managed node groups son instancias de EC2, ¿vale? En las que Amazon nos da una AMI en concreto. La AMI es la imagen, el sistema operativo en el que va a correr Kubernetes. Una AMI optimizada para correr en Kubernetes en Amazon, ¿vale? Y ellos, de alguna forma, sí que administran estos nodos. Es decir, tú los vas a ver en tu consola, ¿vale? En tu servicio de EC2 o en tu consola NKS, vas a ver que esos nodos están ahí, pero no son o no debieran ser accesibles, ¿vale? Amazon se encarga de ellos, ¿vale? Se encarga de ellos porque Amazon se encarga de parchear esta AMI, ¿vale? A nivel de security, a nivel de todo lo que sea necesario. Amazon va sacando releases de forma recurrente para solucionar problemas a nivel de sistema operativo, a nivel de Kubernetes, y lo hace a través de esta AMI. Cuando Amazon saca una de estas releases, a ti a nivel de consola, en la web, se te informa, oye, hay una nueva actualización. Puedes actualizar tus nodos de la versión 1.25.1 a la 1.25.6, ¿vale? Esto es la parte de los Managed Node Groups, ¿vale? Por la parte de los Self-Managed, Amazon sigue poniendo disponibles estos masters, ¿vale? Pero el Self-Managed Node Group son instancias que controlas absolutamente tú, ¿vale? Desde la AMI que le vayas a poner, ¿vale? Hasta todo lo que vaya dentro, ¿vale? Son casos bastante particulares, a veces son necesarios, ¿vale? Pero pensad que cuando se elige este tipo de node group, te tienes que encargar de que esa AMI tenga todo el software necesario para funcionar en Kubernetes, en la versión con la que tiene que funcionar en Amazon. No es el caso habitual, pero a veces es necesario según las características y requisitos del cliente, ¿vale? Y esto sería los tipos de node groups que tenemos. Bueno, en esta imagen sí que enseña un poco cómo Amazon despliega esta arquitectura, ¿vale? Como comentaba, para que ellos lo hagan de forma high available, ¿vale? Para que esté altamente disponible, evidentemente levantan un Network Load Balancer que está distribuido en todas las zonas disponibles, ¿vale? De la región. Levantará dos nodos master, ¿vale? A veces puede ser tres, o sea, se puede elegir, pero
pero como mínimo levantará 2 nodos master, ¿vale? Y levantará 3 instancias de etcd, ¿vale? Recordemos que etcd es donde se guarda toda la configuración de Kubernetes, ¿vale? Con esto, ¿qué obtenemos? Pues alta disponibilidad, un SLA muy alto, el soporte 24/7 365 de Amazon, ¿vale? El resizing automático, todo esto es transparente para nosotros, es decir, si de repente, por lo que fuere, necesitamos que, o sea, la carga contra los nodos master de Amazon es muy alta, ellos se van a encargar de hacer el resize automático, ¿vale? Y demás. Bueno, como hablábamos antes de los tipos de nodos, ¿vale? En EKS podemos hacer schedule de microservicios en cualquier tipo de node group a la vez, ¿vale? Podríamos tener un clúster de EKS en la que utilizamos los 3 distintos tipos, ¿vale? En el mismo clúster de EKS pueden coexistir los 3 distintos node groups. Fargate, EC2, ya sea self-managed o managed node groups, ¿vale? Vale. Como hemos hablado, ¿vale? De los node groups, ahora vamos a hablar más en profundidad de los de tipo EC2, ¿vale? O de los de Fargate. Como hablábamos de los self-managed node groups, nos tenemos que encargar de todo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que generar tus propios autoscaling groups. Esta parte me la olvidé, pero también es muy importante. Además de tus autoscaling groups, tienes que encargarte de la AMI y todas las tareas que comporta el ser el administrador de estas instancias, ¿vale? En cuanto a los managed node groups, como decía, siguen estando ahí. Hay una responsabilidad compartida aún, pero Amazon se encarga de la mayoría, ¿vale? De estas cosas, de estas tareas. Vale. Esto es más enfocado a los self-managed node groups, ¿vale? Sí que es verdad que incluso para los, bueno, no, para los managed no se puede elegir, pero no, esto es enfocado a los self-managed. Como puedes utilizar tu propia AMI, ¿vale? Hay una distribución ahora mismo que se llama también BottleRocket, ¿vale? Es un sistema operativo que está enfocado en correr Kubernetes, ¿vale? Entonces tiene lo justo y necesario para que esto sea así, ¿vale? Mientras que evidentemente la Amazon EKS AMI está basada en la imagen de Amazon, ¿vale? En la habitual. Esta tendría a nivel reducido todo lo necesario para que funcione solo Kubernetes, ¿vale? Fargate. Bueno, como comentaba, ya conocemos Fargate de ayer. Entonces, viene siendo un poco el mismo concepto. Podemos elegir un node group de tipo Fargate, ¿vale? Amazon ya se va a encargar de todo porque, evidentemente, trabajando con Kubernetes, nosotros vamos a aplicar unas definiciones de una forma y el masternode ya se encargará de convertirlas, ¿vale? Si os fijáis, evidentemente, las definiciones, las task definitions que nosotros hacíamos ayer en JSON son diferentes a las que podamos encontrar en Kubernetes, ¿vale? Aquí él ya se va a encargar de hacer esa conversión para que sea entendible y pueda ser desplegado en Fargate, ¿vale? Consideraciones muy importantes. ¿Puede ser que me saltara el daemon set antes? Me lo salté, disculpad. El daemon set es un objeto también muy importante en Kubernetes y es un servicio que está pensado para correr una vez
en cada uno de los nodos disponibles o de los nodos que nosotros le digamos a Kubernetes. Ejemplo básico, un log shipper, ¿vale? Cuando nosotros queremos recoger logs de nuestras aplicaciones, levantaremos daemon sets, ¿vale? Esto quiere decir que por cada worker node tendremos un log shipper. Es un caso bastante normal y usual porque los logs se guardan por nodo. Es decir, los contenedores que corren en un nodo guardan los logs en una ruta específica que este daemon set necesita acceder para poder mandarlos a nuestro sistema de visualización de logs, ¿vale? Siguiendo con Fargate, una de las consideraciones que hay que tener en cuenta es que como no tenemos nodos, evidentemente pues no podemos lanzar daemon sets, ¿vale? Solo soporta load balancers de tipo de aplicación, no de tipo red, ¿vale? No podemos aplicar host networking a nuestros pods, ¿vale? El host networking es, recordad los tipos de modo de red que os hablaba ayer, ¿vale? En el que el container realmente es parte del host anfitrión, ¿vale? Esto tiene una razón de ser y es que no nos pueden permitir este tipo de modo de red porque si no tendríamos acceso al nodo en el que están corriendo estos contenedores en Fargate, ¿vale? Y por último, añadiendo que solo pueden correr en redes privadas, ¿vale? Por lo demás, pensad que el comportamiento es igual que en ECS, ¿vale? Vamos a tener que darle los recursos, ¿vale? Vamos a tener que decirle la CPU y la memoria que van a utilizar, el storage en caso de que sea necesario y demás. Vale. Dame un segundo, quiero ver. Vale, somos 10 personas ya. Me gustaría que me vayáis diciendo si va todo bien, si tenéis alguna duda. Lo digo porque como comentaba, el tema de hoy pues, tiene bastante contenido. Vale. Gracias, Javier. Sí, es complejo, diría que no. O sea, para ser la primera toma de contacto, capaz sí, ¿vale? Pero es más el tema de que es mucho contenido, ¿vale? Que abarcar en una sesión. Por eso intento explicároslo de la forma más sencilla, porque son muchas cosas, ¿vale? Entonces quiero siempre poneros ejemplos de la vida real, ¿vale? Para que podamos asociarlo con algo y nos quedemos con ello, ¿vale? Vale. Si me decís que todo bien, entonces yo sigo. Ahora vamos a hablar de los ingres, ¿vale? De los ingres añadiendo el load balancer controller. Vale. Esta parte. Los objetos ingres son objetos en Kubernetes que van a ser la puerta de entrada a nuestros microservicios, a nuestros contenedores, ¿vale? Si recordáis, teníamos services, ¿vale? Siempre los vamos a necesitar, ¿vale? Y los ingres, pero los services, evidentemente, perdón, se usan a nivel interno dentro del clúster de Kubernetes. Y los ingres son la puerta, ¿no? Digamos, la forma de entrada que nosotros tenemos para poder acceder a nuestros microservicios. Si nosotros tenemos un Nginx desplegado en un deployment, ¿vale? Con sus service, etcétera, necesitamos acceder de forma externa. Para ello necesitamos un objeto que se llama ingres, que lo que hace es decirle al clúster de Kubernetes, vale, esta es la forma de entrar que tenemos para llegar a este Nginx. Todo esto lo decidimos a través de esa definición del objeto ingres, ¿vale?
en el que nosotros vamos a decirle cuál es el host de entrada. El host es la URL o el nombre de dominio que vamos a utilizar, ¿vale? Para llegar a ese microservicio. Por ejemplo, webejemplo.com, ¿vale? Si nosotros llegáramos al clúster, al load balancer que tenemos delante de este clúster, con este nombre de host, ¿vale? El ingress en este momento detectaría, vale, tengo un ingress con este host, ¿dónde lo tengo que mandar? ¿Vale? En este objeto ingress lo apuntaremos al service que nosotros decidimos, que en este caso es el de la web de Nginx, ¿vale? Esto sería el objeto ingress. Para que esto funcione, porque no funciona mágicamente, es decir, necesitamos más componentes, necesitaríamos lo que se llama un ingress controller, ¿vale? Pensad en un ingress controller como en un proxy a nivel de red o un load balancer dentro de Kubernetes, ¿vale? Este ingress controller lo que hace es que recibe estas peticiones y las enruta. Es lo único que hace, ¿vale? Nosotros cuando definimos un objeto ingress, ¿vale? Ese objeto ingress podemos decirle qué ingress class tiene asociado. Esto ocurre porque nosotros dentro de nuestro clúster de Kubernetes podemos utilizar diferentes tecnologías, ya sea por requisitos, por necesidad o, bueno, porque sí, porque nuestra aplicación lo requiere para hacer este cometido, ¿vale? El ingress más conocido sería el de Nginx, Nginx Ingress Controller, ¿vale? Nginx podemos utilizarlo tanto para servir aplicaciones web como para un web proxy. Básicamente esto lo que está haciendo es cada vez que recibe una petición lo enruta, ¿vale? Esto sería un proxy a nivel de red, que al final funciona como un load balancer. El concepto viene a ser el mismo. Como nosotros necesitamos desplegar esto dentro del clúster de Kubernetes, podemos elegir un montón de tecnologías que hay ahora mismo disponibles. O sea, tenemos Traefik, tenemos Nginx, tenemos Kong, tenemos, yo qué sé, HAProxy, gran cantidad de tecnologías para elegir. Es nuestra decisión elegir cuál, evidentemente. Como os decía, normalmente se utiliza el Nginx, Ingress Controller. Se ha extendido así, es muy potente. Todos son muy potentes al fin y al cabo. Cada uno tiene sus particularidades y cada uno elegirá uno u otro en base a sus requisitos, ¿vale? Pero cuando ya tenemos este Ingress Controller, ¿vale? Que estaría aquí, ¿vale? Bueno, vendría después de nuestro objeto Ingress, ¿vale? Ya que nosotros lo que haremos es decirle a Kubernetes, vale, todo lo que venga en dirección al clúster, esto lo haríamos a través del load balancer externo, ¿no? Un load balancer de Amazon. Todo lo que llega a Kubernetes, ¿vale? Lo vas a meter por este Ingress Controller y el Ingress ya decidirá hacia qué servicio va, ¿vale? Y esto sería un poco por encima, vamos a seguir porque el tema no para ahí, ¿vale? Ahora vamos a hablar del AWS Load Balancer Controller. Esto es una cosa que es necesaria en nuestro clúster de KS, ¿vale? Es específico y único de Amazon Web Services, ¿vale? Porque es un controlador que permite que nosotros desde dentro del clúster de Kubernetes podamos elegir qué tipo de load balancer vamos a crear, ¿vale? Voy a haceros un pequeño resumen para que lo entendáis, ¿vale? Cuando creamos un service en Kubernetes, ¿vale? El service puede ser de distintos tipos. El service puede ser de cluster IP. Esto quiere decir que ese service va a tener una IP interna de Kubernetes y ya está. Puede ser de tipo node port, en el que ese service va a tener una IP de uno de los nodos, ¿vale?
del clúster de Kubernetes y será accesible a través de un puerto concreto, o puede ser de tipo load balancer. Cuando elegimos de tipo load balancer, dependiendo del proveedor cloud que estamos utilizando, ¿vale? En este caso en Amazon, si elegimos crear un servicio de tipo load balancer, lo que va a hacer es que nos va a crear un load balancer de tipo clásico, ¿vale? Esto está mal porque además el clásico ya está a punto de ser deprecated, pero para que nosotros tengamos la habilidad de poder elegir estos load balancers disponibles ahora en AWS, Application o Network, ¿vale? Necesitamos tener este load balancer controller. Este load balancer controller es un microservicio que desplegamos en nuestro clúster de KS que tiene que estar corriendo para comprobar que cada vez que levantamos un objeto ingress, si tiene unas annotations en concreto, estas de aquí, ¿vale? Le podamos decir qué tipo de load balancer vamos a querer crear con ese service o ingress, ¿vale? Si tenemos desplegado este load balancer controller en Kubernetes y creamos un service de tipo load balancer, nos creará un network load balancer, ¿vale? Sin embargo, si lo hacemos con un ingress, nos creará una application load balancer, ¿vale? Aquí hay una particularidad y es que con este load balancer controller también podemos hacer que funcione de tipo como ingress controller, como hablábamos antes, sin Nginx, o sin Traefix, sin F5, hproxy, ¿vale? Y esto es porque si utilizamos un ingress y definimos todas las entradas en ese objeto, en ese o en diferentes, ¿vale? Pero hablemos ahora de uno. El load balancer de Amazon ya va a tener las reglas para saber hacia qué servicios tiene que ir, ¿vale? Como lo normal es instalar un ingress controller, ya sea en Nginx o demás, ¿vale? Lo que se suele hacer es que al load balancer le apuntas directamente a estos servicios y estos servicios ya se encargan internamente, ¿vale? Si no entendéis este concepto que acabo de explicar, por favor, levantad la mano porque tiene chicha. Pasamos al escalado de aplicaciones, ¿vale? Vale. Tenemos tres tipos principales de escalado en EKS o en Kubernetes, ¿vale? Uno de ellos es el Horizontal Pod Autoscaling o HPA, ¿vale? Esto es que nosotros podemos crear un objeto que se llama HPA o Horizontal Pod Autoscaling, ¿vale? Que podemos asociar a través de labels a uno de nuestros microservicios, ¿vale? Y podemos decidir en base a métricas cuándo queremos que escale de forma horizontal. Si sabemos lo que es el escalado horizontal y el escalado vertical, el escalado horizontal es cuando, imaginad que tenemos un clúster de base de datos, nuestra base de datos está pidiendo ayuda a gritos, si escalamos de forma horizontal, levantaremos más instancias, ¿vale? Sin embargo, si escalásemos de forma vertical, lo que haríamos es nuestras instancias más grandes, con más tamaño, pero no añadiríamos más instancias, ¿vale? Estos son estos dos distintos tipos de autoscaling. Como comentaba, el Horizontal Pod Autoscaling, si lo creamos y lo añadimos a uno de nuestros microservicios, podemos decirle en base a métricas, ya sea CPU, memoria RAM o otras métricas, ¿vale? Cuando llegues o cuando nuestro microservicio tenga una carga del 80% en CPU y una del 85% en memoria, escala, ¿vale? Él internamente tiene unas funciones matemáticas en las que hace todos estos cálculos, detecta a nivel de métricas cuando nuestros microservicios necesitan más recursos y escala. En cuanto al vertical, es parecido, ¿vale?
nosotros a nuestros microservicios, a nivel de deployment, stateful set, pod, todo, le podemos especificar los recursos que van a necesitar, ¿vale? Es decir, nosotros podríamos levantar un deployment con Nginx y le diríamos, vale, pues no vas a utilizar, o sea, vas a utilizar como mínimo esta CPU, no te puedes pasar de este máximo, y lo mismo para la memoria. Con el Vertical Pod Autoscaling, lo que hacemos es que detectamos si realmente necesita más o menos, y él automáticamente se va a encargar de configurar estos recursos en base a lo que necesite, ¿vale? Pero sin añadir más réplicas. Por último, el Cluster Autoscaler es lo mismo, pero a nivel de nodos en el clúster, ¿vale? Nosotros cuando creamos nuestro clúster de KS y tenemos nuestro node group, a cada node group le podemos asignar el autoescalado que nosotros queramos. Podríamos no asignarlo, ¿eh? Podríamos decir, no quiero que autoescales, te voy a dar 5 nodos y esto es lo que hay, ¿vale? No sería muy óptimo, evidentemente, pero podría ocurrir. Para esto hay otro controlador que hay que desplegar en NKS, que es el Cluster Autoscaler, ¿vale? Que va a detectar esta necesidad, ¿vale? Va a estar todo el rato mirando las métricas de los nodos y va a decir, vale, este nodo se está llenando, voy a tener que añadir más, ¿vale? Como decía, podemos tener node groups sin autoescalado, pero en el caso de que sí que lo tengamos, nos va a preguntar el número mínimo de nodos que queremos que tenga ese node group, el número deseado de nodos, ¿vale? Porque, bueno, pongamos que siempre podemos tener un mínimo de 1, ¿vale? Pero el desired en realidad es el actual, ¿vale? En la consola vais a ver en la web que se llama desired, ¿no? Como deseado. Pero es el número actual de nodos, básicamente. Pueden haberlo llamado current, pero... Y tenemos el máximo, ¿vale? El máximo es el tope en el que yo digo, vale, imaginaos que por lo que sea nuestros developers no han optimizado bien una de las aplicaciones, de repente hemos habilitado un HPA dentro del clúster para este microservicio, aquello empieza a irse de madre, empiezan a escalar y claro, nuestro clúster de Kubernetes empieza a decir, guau, pues esto hay que aumentarlo. En el máximo está donde nosotros le decimos, no, hasta aquí, ¿vale? Hay que tenerlo controlado esto porque luego podemos encontrarnos con problemas. El clúster autoscaler, ¿vale? Funciona con unas funciones matemáticas, ¿vale? Que hacen eso, miran todas estas métricas de una forma en concreto y deciden si escalar o no en base a la carga de estos nodos, ¿vale? Que sepáis que además del clúster autoscaler, ¿vale? Que es un controlador, al fin y al cabo, existe otra tecnología que lanzó Amazon, os voy a decir el año exacto, fue 2021, que se llama Carpenter, ¿vale? Es un clúster autoscaler, pero funciona mucho mejor, ¿vale? Es más óptimo. Calcula la necesidad de escalar o desescalar de otra forma diferente a la del clúster autoscaler, ¿vale? Que sepáis que existe. Mira, de hecho viene ahora para explicarlo. Carpenter es además open source, ¿vale? No lo hicieron específico para Amazon, ¿vale? Lo podríamos desplegar en nuestro Kubernetes on-premise, en nuestra máquina o donde fuera necesario, ¿vale? Bueno, y como dice aquí todas estas características, yo os lo recomiendo, ¿vale? Vale, ¿cómo funciona? Carpenter en este caso, ¿vale? Observa el agregado de recursos, ¿vale? Y de pods que están por asignar, que aún no han sido asignados, ¿vale? Por el Kubescheduler, y toma decisiones en base a latencias, al coste de la infraestructura. Carpenter,
Carpenter es mucho más granular, se le pueden dar muchas más opciones y métricas en base a escalar, más que las básicas de, bueno, este clúster está hasta arriba de CPU, ¿vale? Porque, imaginaos, normalmente las instancias de EC2 que se suelen utilizar básicas tienen 4 CPUs. No se recomienda poner menos porque si no, no vas a poder levantar casi nada, ¿vale? A nivel de microservicios en tu clúster. Pero con 4 CPUs tampoco es que tengamos mucho, porque si nuestra instancia tiene 4 CPUs, pensad que una CPU es la que necesita ese nodo para correr todo el software que necesita Kubernetes. Así que ya tenemos 3 disponibles, ¿vale? Solo disponemos de 3 de estas CPUs. Es bastante limitado. Entonces, con Carpenter podemos hacer muchas más, podemos añadirle muchas más métricas, ¿vale? A la hora de hacer este escalado. A nivel de API, o sea, APIs, de labels, de cualquier otra métrica. Ya que el clúster autoscaler se va a basar solo en los recursos básicos que son CPU y memoria RAM, ¿vale? Seguridad en Kubernetes. Vale. Aquí vamos a hablar otra vez de el modelo de responsabilidad compartida, ¿vale? En este caso, para los self-managed workers, ¿vale? Estos que hablábamos que nosotros nos vamos a encargar de todo. Aquí es muy fácil que, bueno, que si no lo hacemos todo bien tengamos un problema, porque al final pensad que nos tenemos que encargar prácticamente de todo, ¿vale? Como es normal, nos encargaremos de los containers que nosotros despleguemos, pero además vamos a encargarnos también de toda esa parte de la instancia, ¿vale? En los managed ya tenemos un poco menos, ¿vale? Si os fijáis, esta base ya se encarga Amazon de ella. Nosotros vamos a seguir encargándonos de la VPC, del escalado de los nodos, de la... Vaya, han puesto LS. De la configuración interna, es decir, de los objetos que despleguemos en el clúster, que vendría a ser toda esta fila de aquí y demás, ¿vale?